enseñanza apostólica y profética. Dios te llena para que hables. Veamos una escritura importante. Mateo 17, 19 al 21. La escritura dice: viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Ayuno, ¿viste la importancia del ayuno? Dios te llena para que hables. Dios te llena para que hables. Dios escribió por medio de Salomón diciendo que hay un tiempo de hablar. El tiempo de hablar es el tiempo en el que usted tiene la medida llena para hablar las palabras de Dios. Dios te llena para que hables. Aconteció una situación, tuvo un resultado que los discípulos no esperaban que pasara. Cuando ven que no pasó lo que ellos esperaban que pasara, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús les habla para hacerlos crecer espiritualmente. Jesús les dijo: por vuestra poca fe. ¿Por qué vuestra poca fe? Porque ellos, aunque andaban con Jesús y crecían por el crecimiento que Dios les daba, estaban creciendo. Por lo tanto, su medida de fe estaba en un nivel. Pero Jesús les explicó diciendo que para que algunas cosas pasen, tienen que tener una medida de fe llena para que hables y para que algunas cosas pasen. Porque si tienes una medida de fe en un nivel pequeño, como Jesús dijo, por vuestra poca fe no pasó nada. Por vuestra poca fe es la respuesta de Jesús al hecho de que no pasara lo que ellos estaban esperando que pasara. Porque hay un tiempo de hablar. Jesús por eso dijo a los discípulos que tienen que ser prudentes como la serpiente. Por eso la escritura dice que con larga paciencia se aplaca el príncipe. La lengua, la escritura describe su velocidad cuando dice: mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Por lo tanto, el apóstol, Dios lo usa, Santiago, el apóstol Santiago, para Dios criarnos y formarnos en cuanto al lenguaje, a que debemos hablar en el tiempo de hablar, con la medida de fe, cuando estemos llenos por Dios, para que cuando hablemos, porque estamos llenos, entonces cuando hablemos sucedan las cosas que queremos que pase según la voluntad de Dios. Entonces el apóstol Santiago dice que seas oidor. Cuando oyes, él está hablando de prudencia, que tiene que manifestar la palabra, a hablar cuando es el tiempo de hablar. La escritura dice que los profetas profetizaban inspirados por el Espíritu de Dios, que los apóstoles hablaban, enseñaban guiados por el Espíritu Santo, y que los discípulos cuando predicaban el Evangelio o enseñaban a otros discípulos también hablaban en el Espíritu, hablaban según la palabra que Dios les daba que hablasen en el tiempo de hablar, porque estaban llenos de fe, de poder, de gracia, para poder hablar la voluntad de Dios externamente. En esta situación que leímos anteriormente, se describe por qué razón los discípulos
no experimentaron lo que estaban esperando manifestar. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo. Ahora, de cierto os digo, y la palabra anterior, por vuestra poca fe, tiene una relación interesante. Jesús dijo, ustedes esperaban que pasara algo, pero no pasó como querían que pasara. ¿Por qué? Por vuestra poca fe. Porque tenían un nivel de crecimiento en la fe. Ellos tenían conocimiento de lo que debían hacer, pero su fe no estaba en el nivel correcto, en el nivel de llenura correcto, apropiado para poder hablar y manifestar lo que tenían en su conocimiento, para que al hablar se manifestara lo que sabían que podía pasar cuando hablaran. Ellos sabían, pero no tenían la fe suficiente, y aún así ministraron, y aún así hablaron, y no pasó lo que ellos querían que pasara. Jesús estaba diciendo que tenían que estar en un equilibrio. Tenían que estar en un equilibrio. Porque Él dijo que a causa de la medida de fe, al no estar llena, aunque tú sepas lo que debes hacer, no pasará lo que tú quieres que pase. Jesús dijo claramente de que todo tiene que estar en el mismo nivel, para que cuando tú hables, las cosas acontezcan con velocidad instantánea, con una velocidad espiritual inmediata. Por eso es que cuando Jesús limpió al leproso, la lepra se fue de él al instante. Por eso cuando Jesús ministraba para sanar personas, las personas eran sanadas inmediatamente, porque Jesús conocía lo que podía hacer y tenía el nivel de fe lleno, la medida completa, para que cuando en el tiempo de hablara, sucediera lo que hablaba. Por eso Jesús dijo, por vuestra poca fe. Por eso no pasó lo que querían que pasara. Ahora, hay una relación aquí, por vuestra poca fe, con la otra frase, porque de cierto os digo. Ellos tienen una medida de fe, porque no han hecho que el conocimiento que tienen y la fe estén en el mismo nivel. Ellos saben, pero su fe es poca. Ahora, el saber, el conocimiento, es un conjunto de palabras. La Escritura dice que la fe viene por el oír. Ahora, ellos tienen conocimiento, tienen una medida de fe que es pequeña, pero Jesús les dice qué es lo que deben hacer para que la próxima vez, cuando hablen de acuerdo a lo que saben, su medida de fe crezca de acuerdo al nivel de medida de fe de conocimiento que ellos tienen, a fin de que pase lo que ellos quieren que pase. Jesús les enseña a crecer diciendo, porque de cierto os digo, les habla palabra, para que su medida de fe, que era poca, esté al nivel del conocimiento que tienen, que era mucho, que estaba lleno. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo. Cuando Él dice eso, Él quiere que entiendan. Porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Cuando Él compara al hecho de que si tuviere fe, a compararlo con la frase que dice grano de mostaza. Él compara la fe con el grano de mostaza. ¿Por qué? Porque la fe y el grano de mostaza tienen algo en común, una medida. El grano de mostaza tiene una medida llena, por eso crece y se manifiesta lo que es un árbol de fruto. Por lo tanto, cuando Él compara la fe con el grano de mostaza, eso significa que la fe tiene que tener la medida llena,
para que puedas hablar a la creación, a la enfermedad, a la pobreza, a la crisis económica, a la deuda, a fin de que cuando hables todo cambie y sea conforme a la voluntad de Dios que se revela y se manifiesta con poder por medio de tu boca. Jesús dijo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, si tuvieres la fe con una medida llena porque escuchas las palabras de Dios, que Dios te ministra, palabras que recuerdas o que Dios te habla en el momento, porque Jesús dijo que vendría el Espíritu Santo a recordarte las palabras que Jesús enseñó, y que también venía el Espíritu Santo a enseñarte cosas nuevas, lo que habría de venir. Por lo tanto, al ser guiado por Él, cuando te habla la palabra de Dios espiritualmente, Él hace que se llene tu medida de fe, para que como el grano de mostaza, con la medida de fe llena, tú puedas ministrar y acontezca lo que quieres que pase, y acontezca lo que Dios quiera que pase. Jesús dijo, porque de cierto digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y nada os será imposible. Cuando tienes una llenura de fe, cuando tienes la medida de fe llena, vas a actuar como hijo de Dios, vas a actuar como dueño de la herencia celestial y terrenal, vas a actuar como celestial, vas a dar órdenes a la creación, y la creación te va a obedecer, porque eres el dueño, porque eres la dueña. Jesús dijo que cuando estás lleno de fe, hablas lo imposible, hablas a la creación, hablas como nadie habla. De Jesucristo se dijo, nunca hombre jamás ha hablado como este hombre. Entonces, cuando Dios hace que cuando Él, por tu crecimiento espiritual, o cuando Él te habla la palabra fresca y se llena tu medida de fe, Él hace que en el tiempo de hablar tú hables espiritualmente como dueño, como hijo de Dios, como discípulo, como ministro, como rey, como reina, como príncipe, como princesa, como heredero, como heredera, con fe. Dios hace que hables en el tiempo de hablar, cuando tienes la medida llena, para que se manifieste la voluntad de Dios y para que crezcas en seguridad y confianza. Jesús dijo, diréis a este monte, cuando estés lleno de fe, dirás a este monte, pásate de aquí a acá, y se pasará. Harás cosas imposibles, harás cosas que nadie hace, hablando con fe. Y Jesús dijo, para afirmar tu fe y hacerte crecer en fe, en seguridad y confianza, y nada os será imposible. A partir de allí, de ese nivel de crecimiento, nada será imposible cuando hables con fe, porque siempre desde entonces hablarás con una fe, con llenura, con una medida llena de fe, como el grano de mostaza que ministra su destino para producir fruto. De igual manera, cuando estés lleno de fe, vas a hablar en el tiempo de hablar, para que se manifieste la palabra de Dios, para que crezcas cuando hables, por el crecimiento que Dios da, para que nada sea imposible. Habla ahora para que acontezca lo que quieres que pase en el tiempo de hablar. Habla con la palabra de Dios en tus oídos, para que digas al monte, pásate de aquí a acá, pásate de aquí a acá, pásate de aquí a allá, y se pasará. Habla para que cuando crezca en ese nivel de fe y de manifestación de la voluntad de Dios, nada te sea imposible. Para que haga como Dios hizo cuando la tierra estaba desordenada y vacía, ante cualquier situación que produce desorden y vacío, como la enfermedad, la crisis, la lepra, la muerte. Hable si haya limpieza de leproso, resurrección de muertos, sanidades, milagros, prodigios, para que nada sea imposible, como experimentó Jesús
vivió y enseñó Jesús a sus discípulos, porque cuando Jesús hablaba, nada era imposible. Por eso cuando Jesús habló, cuando oró con la medida llena de fe, tomó el pan, los peces, los partió, los repartió y comieron todo y se saciaron. Nada era imposible, porque hablaba en el tiempo de hablar con la medida llena de fe, como Él quiere que tú hables. Habla como Dios habla, con la medida llena de fe en el tiempo de hablar. Pero tienes que venir a la presencia de Dios para que te hable constantemente, a fin de que crezcas en fe y tu medida de fe esté llena, a fin de que en el tiempo de hablar, inspirado por Dios, bajo la guía del Espíritu Santo, hables y acontezca lo que quieres que pase y muevas el monte, y desde entonces nada sea imposible. Padre, gracias en el nombre de Jesús por esta enseñanza. Ahora ministro con la medida llena en el tiempo de hablar, inspirado por el Espíritu. Tú que pones tus palabras en mi boca, en el nombre de Jesús, ahora sube, crece. Eres lleno de unción, crece, se te abre la mente, el corazón, para que entiendas con fe, para que crezca conforme a la medida llena que Dios da, para que hables y mueva los montes y nada sea imposible para ti. Más velocidad espiritual para tu respuesta viene. Milagros, sanidades, prodigios. Declaro limpieza de leprosos. Veo leprosos en hospitales. Declaro que cuando hable sean limpios ahora. Veo cuerpos de personas muertas en hospitales y en diferentes lugares en el mundo. Declaro que resucitan ahora en el nombre de su resurrección de muertos, en el nombre de su ministración de finanzas ahora. Milagros, sanidades, prodigios acontecen. Tiene ministración de finanzas. Dios derrama diamante, esmeralda, oro. Va a aparecer en la ropa, en el vestido, perlas preciosas, diamante, oro, calzas en los dientes, de amalgama de plata, de oro, de diamante. En el nombre de Jesús se restauran las manos, se termina toda parálisis, toda artritis, toda artrosis, desaparece ahora. Dios derrama milagro y sanidad en el nombre de Jesús, como cuando Jesús ministraba multitudes y eran todos sanados. Todos eran sanados ahora en el nombre de Jesús. Por la palabra de Dios recibe y eres lleno de fe para que seas sanado, para que seas sanada de cáncer, de sida, de ébola, de chikungunya, de toda enfermedad que causa la muerte. Es quitada ahora, eres sano, eres sana completamente. Todo cáncer en el pecho es sanado ahora. Cáncer en la piel es sanado en el nombre de Jesús. Problemas mentales ahora son sanados. Ahora toda carga se va en el nombre de Jesús. Problemas visuales son quitados. Es restaurada la vista, es restaurada el habla. Personas mudas hablan ahora. Personas cojas, Dios crea órganos nuevos. Personas que tienen el corazón grande, ahora vuelve a la normalidad. En el nombre de Jesús, Dios crea una vasija nueva en su mano, un diseño nuevo para que crezcas conforme a su voluntad. Dios te va a enviar palabra para que, lleno de fe y llena de fe, hables en el tiempo de hablar, para que acontezca lo imposible constantemente. En el nombre de Jesús fluye unción de Dios sobre los ministros. En el nombre de Jesús, fuego de Dios ahora. Escarcha, diamante, esmeralda, oro, aparecen, caen. Personas vienen a traerte dinero. Dios produce milagros en lo imposible. Dios produce milagros en lo imposible. Ángeles vienen y colocan dinero en cuentas bancarias. Ahora, en el nombre de Jesús, te glorificamos, Padre bendito. En el nombre de Jesús. Y te damos gracias por todo. Amén.